Han pasado 26 años desde el acontecimiento que causó un gran impacto económico en México. En 1994 se hizo presente la crisis llamada efecto tequila, o también conocida como error de diciembre. En estas fechas, el poder lo tenía el expresidente Carlos Salinas de Gortari, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, con su último año de sexenio, donde tomaría posesión Zedillo en el mes de diciembre, y fue donde todo comenzó. La crisis de 1994 afectó a México tanto económica como socialmente. Los eventos tan importantes como este marcan la forma en la que se desarrolla el país. La crisis que sufrió México fue causada en gran medida por el Tratado de Libre Comercio, el cual estaba conformado por Estados Unidos, México y Canadá, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. La devaluación de la moneda. En este tiempo, la sobreexposición de la economía en México a la inversión especulativa tuvo lugar al nivel del mercado cambiario, de lo cual resultó una gran desproporción entre la capital especulativo y las reservas internacionales de divisas con las que el país contaba para garantizar la convertibilidad y el libre reflujo de esos capitales, dentro de un contexto de la moneda nacional fuertemente sobrevaluada. Esto se dio en momentos en el que la economía nacional era extremadamente vulnerable a los ataques especulativos de factores financieros y monetarios. ¿Y qué fue lo que ocasionó esta crisis? Fue la falta de reservas internacionales, la devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera. No habíamos acabado todavía de recuperarnos de la recesión económica de 1993, cuando una brusca devaluación del peso que no habíamos conocido desde 1987 nos presentó una nueva realidad. Habían pasado ya 7 largos años desde la última devaluación. La escasa creación de empleo aumentó los problemas sociales que de por sí siempre han afectado a nuestro país. Lo que la economía no pudo manejar fue la suspensión de flujos de capitales del exterior. Pero los dramáticos acontecimientos políticos de este año, como la rebelión de Chiapas, los secuestros, los asesinatos y la incertidumbre política en general, convencieron a los inversionistas no solo de dejar de invertir en México, sino de sacar del país los capitales que ya tenían comprometidos aquí. Se presentó esta crisis en el cambio de administración presidencial entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Durante los primeros días del sexenio, la devaluación del peso mexicano alcanzó las cifras más bajas en la historia, incrementando el valor del dólar a casi un 300% y desencadenando altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y la crisis al fin en la actividad comercial, forzando a miles de empresas a realizar recortes personal e incluso el cierre por completo de estas mismas. Para hacer frente a la emergencia,
se recurrió a un paquete de rescate que consistió en la inyección al Fondo Monetario Internacional de varios millones de dólares por parte de Estados Unidos y otros organismos internacionales para intentar estabilizar el precio del dólar y así tratar de contener la crisis y no afectar a otros países. Con la globalización y los tratados de libre comercio, a los países como relación comerciales con México también sintieron el efecto tequila. Con el llamado rescate financiero, la deuda externa de América Latina creció de 34,000 millones de dólares a 521,000 millones. Además de México, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina fueron los más afectados de América Latina y el Caribe. Argentina fue uno de los países que se vio severamente afectado por el efecto tequila, llevándolo a tomar medidas de austeridad en su crecimiento económico e inversiones. Los impuestos aumentaron notablemente, disminuyó la entrada de depósitos extranjeros, la liquidez en el Banco Central de Argentina se redujo al mínimo y varios sectores fueron privatizados. La reactivación económica de México después de la crisis de 1994 no se hizo esperar, apoyada por la ayuda internacional. Sin embargo, el efecto social de la misma se prolongó por mucho más tiempo, afectando a una gran parte de la población que vio de la noche a la mañana que sus ingresos se redujeron drásticamente y se encontró la imposibilidad de afrontar sus compromisos financieros. Una vez en el poder, Ernesto Zedillo, y ante la situación económica del país, el gobierno mexicano decidió realizar una devaluación abrupta del peso. Zedillo decidió establecer un sistema de libre flotación del peso, el cual pasó en el término de una semana, de 3.4 pesos de dólar a 7.2 pesos por dólar, o sea, una devaluación de 110%. Una vez, el gobierno dejó de controlar el tipo de cambio, el peso perdido y la mitad de su valor, lo cual generó dificultades para atender las deudas en dólares. Esta fuerte devaluación, más el hecho de haber anunciado a los inversionistas que la misma se iba a llevar a cabo, fue declarado por el expresidente Salinas como el error de diciembre, en parte como estrategia para así tratar de echarle la culpa del problema al presidente Zedillo. La situación del país ya era insostenible. La crisis. No sabía qué podría pasar al día siguiente. Fue un año muy complicado. Que todo cambie para que yo no muera. Un México agraviado, lastimado, vejado. Ah, caray, ese fue el 94. Consecuencias de esta crisis. Aparte de la devaluación de la moneda, lo que ocurrió también fue el desempleo que creció al igual que la pobreza, que tuvo como consecuencia un gran número de desempleados e injusticias económicas. Zedillo tomó el cargo el 1 de enero. Días después de su poder, tuvo reunión con empresarios donde comentó que quería detener la fuga de dólares y de reservas internacionales, y al haber hablado sobre la devaluación, hizo que muchos extranjeros retiraran sus inversiones y esto hizo aún más grande la deuda. A principios de 1995, Zedillo estableció el sistema de libre flotación del peso. Cuando el gobierno dejó de controlar al dólar, el peso perdió la mitad de su valor y ocasionó que deudas no pudieran ser pagadas. El gobierno del presidente de Salinas impulsó una lucha contra la inflación. El objetivo era reducirla,
sin afectar la economía. La estrategia fue sumamente exitosa. Esta balanza de pagos fue la que llevó a la crisis por el cambio para reducir la inflación. Se acumularon reservas que en noviembre del 91 fueron aproximadamente 16,000 millones de dólares, el nivel más alto de México, y así la economía mexicana empezó a depender de las inversiones financieras del país. El día 22 de diciembre, el presidente explicó en un discurso las causas y medidas para afrontar esta crisis. La demanda del dólar era mucho más grande que la oferta y ya no se podía cubrir con la reserva del país, ya que el peso se había devaluado un 90.1% para estos momentos. A continuación, les ofrecemos un momento de reflexión debido a lo que ocurrió en la crisis de 1994, conocida como error de diciembre o también como efecto tequila. Para seguir con dicho análisis de nuestra investigación, hicimos algunas encuestas a personas que nos relatan cómo fue su vida en ese momento o en qué circunstancias quedaron después del devalúo. Así que a continuación comenzaremos con algunas de nuestras preguntas. ¿Qué sabe sobre las crisis de 1994 en México? Fue una crisis que cambió definitivamente al país. Fue una crisis llamada el efecto tequila. En ese entonces, fíjate que yo trabajaba como abogado mercantil bancario y definitivamente hubo muchas personas que por esta situación pues se vieron en la penosa necesidad de caer en la famosa cartera vencida, y muchas de ellas, empresas también, pues en la quiebra. Tuvieron serios problemas y algunos de ellos pues no pudieron solventar esta devaluación que para el país, lo repito, fue muy grande. Hubo definitivamente en ese proceso una deuda en tasa variable que se incrementó demasiado, y entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional de Bancos, realizó un fondo de inversiones, de unidad de inversiones, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que logró que en ese proceso se rescataran a varios deudores, y que si no hubiera sido por ese fondo de apoyo monetario internacional, pues no hubieran logrado subsistir algunos de ellos. Este fondo de financiamiento de stand-by fue de cerca de los 20,000 millones de dólares. El escollo hubiera sido un poco mayor de no haber sido por este apoyo, y definitivamente la devaluación que sufrió el peso en aquel entonces fue de un 15%. En general, te podría decir que la crisis desencadenó efectos importantes que afectaron a muchas de las personas, y fue el famoso conocido como el efecto tequila aquí en México. ¿Cómo afectó en su persona este acontecimiento? Bueno, mira, fíjate que hubo dos cosas importantes ahí. Por un lado, una venta que yo había realizado en dólares, pues se pagó al tipo de cambio anterior, y esto no me benefició de la mejor manera. Pero por otro lado, también una carrera que había pagado en Estados Unidos, pues al tipo de cambio en el que se estaba realizando en ese momento, pues fue definitivamente una gran ventaja para mí. ¿Cómo influyó esto dentro de su economía? Fíjate que mal, definitivamente siempre México depende del tema de Estados Unidos, del tema de los dólares, y bueno, los precios se dispararon, muchos de ellos afectaron seriamente la economía, yo creo que la mía, pero de todas las personas, porque ya el comprar cualquier producto de la canasta básica sí era un poco más caro, y esto comparado con el sueldo que no varió en aquel momento, pues definitivamente te ponía en serios aprietos. ¿Cree que la devaluación fue buena opción? Definitivamente nunca es buena opción una devaluación. Lo que sí, en el caso del efecto tequila,
es que se logró tener ya el cambio fijo de acuerdo al mercado mundial y no hacerlo al estudio interno como se hacía antes, incluso en algunos casos con tintes políticos, y así se determinaba el tipo de cambio. Entonces definitivamente hay cosas malas, pero bueno, también hay cosas buenas. ¿Qué opina respecto a la subida del IVA? Mira, los impuestos indirectos son convenientes en una economía donde no se está acostumbrado o no se tiene la cultura del pago de impuestos ni de la transparencia en el ejercicio del presupuesto. En ese entonces lo que fue el incremento del IVA afectó definitivamente a la población en general, debido a que muchos de los productos que no pagaban IVA pues tenían que pagar ese impuesto que se desarrolló en ese efecto tequila. Afectó, yo creo que a la mayoría de la población, porque se tenían que pagar productos un poco más caros y que la misma población pues no estaba acostumbrada a hacerlo. Bien, ahora, debido a su conocimiento, ¿cuál cree que es el factor principal de esta crisis? Mira, no había demasiada regulación financiera o regulación financiera suficiente para tratar de que esto no pasara. El Banco de México no contaba con reservas suficientes para de una u otra manera detener la fuga de dinero que en ese momento se daba, y se dio para solventar sus obligaciones y así hacer que los acreedores internacionales pudieran tener una deuda soberana que era en ese momento la mayor parte de lo que había en el mercado. Entonces creo que esa fue la parte más significativa de por qué se dio este efecto tequila. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Donaldo era un híbrido, era político renovador, y eso era nuevo. Quería aprovechar el movimiento para tratar de hacer lo imposible, que es transformar al PRI. México es la dictadura perfecta. Él quería cambiar el sistema político mexicano. ¡Vamos a ganar! Próximo presidente. Ese fue Luis Donaldo Colosio. Le dieron a Colosio. Le dieron a Colosio. 2 disparos, 2 presuntos hace poco más de una hora. Nunca negó que había disparado. Ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no. Se empezaban a generar teorías. En el crimen participaron varios sujetos. Los demonios andan sueltos y han triunfado. Cambia todo, cambia el país. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Se estaban concentrando miles y miles de indígenas. No se les ocurre que va a pasar lo que va a pasar. Marcos puede ser cualquiera que no esté de acuerdo con la injusticia que esté sufriendo. La situación del país ya era insostenible. La crisis. No sabía qué podría pasar al día siguiente. Fue un año muy complicado. Que todo cambie para que yo no muera. Un México agraviado, lastimado, vejado. Ah, caray, ese fue el 94. Por nuestra parte fue todo. Somos el equipo conformado por los siguientes integrantes: Brenda María Velázquez Abarca, María Fernanda García de Alba, Itzel Barajas Langarica, Dalma Estrella Castañeda González y su servidora Guadalupe Sinaí Rodríguez Pablo. Les presentamos información relacionada con la crisis de 1994 que vio afectada la Ciudad de México, llamada como efecto tequila. Somos estudiantes del 4º semestre en la licenciatura de Derecho en el Centro Universitario de Los Valles. Gracias.